Buenos días, señores. Les presenté en un video anterior la tienda de campaña que el príncipe Mulay el Abbas había abandonado en el campo de guerra y donde se firmaron las bases del convenio de paz de Guadarrás en 1860 y que los españoles han repatriado a Madrid con el resto del botín de guerra. Y los prometí de hablar de la vida de ese príncipe. Pues vámonos. Mulay el Abbas fue el modelo del príncipe que combinó reducción política y mando de ejércitos. Es una figura ineludible del Marruecos del siglo XIX. Uno puede ver en la ruta de su vida tres sultanes: su padre el sultán Mulay Abderrahman, su hermano el sultán Sidi Mohammed y al final su yerno y sobrino el sultán Mulay Hassan I. En ese video se trata de los primeros años de su existencia, es decir, de su infancia. Primero voy a decir unas palabras sobre su abuelo y su padre, así como el contexto general que sirvió como un humus nutritivo al desarrollo de su carácter. Su abuelo se llamó Mulay Hisham. Es uno de los 4 príncipes que el sultán Sidi Mohammed bin Abdallah tuvo con la señora de la casa, o mejor dicho, Lalla Muladdar, Lalla Fatima, hija del príncipe Mulay Sulaimán, hijo del sultán Mulay Ismail. Era uno de los principales protagonistas de la lucha al poder que tuvo lugar a la muerte de su padre. En efecto, en el año 1790 subo al trono alawita el príncipe Mulay Yazid. En los primeros años de su reino, el nuevo sultán mostró cantidad de buenas calidades, pero dentro de 2 años se volvió sádico y cruel, lo que lleva a algunas cábilas a rebelarse contra el soberano, sobre todo las del sur que han proclamado y apoyado Mulay Hisham como nuevo sultán. España también apoyó el nuevo sultán y Carlos IV ha enviado 2 fregatas, la Catalina y la Florentina, mandadas por el cónsul Salmón, acompañado por el ingeniero de guerra de Olarte. Al oír la noticia, el sultán Mulay Yazid abandonó el asedio de Ceuta y marchó contra Marrakech. El 12 de febrero de 1792 hubo una primera batalla que perdieron las tropas del príncipe Mulay Hisham. Este volvió a Safi con sus generales y 2 días después hubo una batalla cerca de Oued Tansift, donde el sultán Mulay Yazid fue herido y al volver a su palacio de Dar Baida en Marrakech murió. Pero la lucha al poder continuó con Mulay Hisham, Mulay Slimán, Mulay Slama y Mulay Hussein, y fue Mulay Slimán que llegó al poder después de vencer a los demás pretendientes. El príncipe Mulay Hisham vivió algún tiempo en Rabat y al regresar a Marrakech contrajo la pliega y murió. Entonces el sultán Mulay Slimán repatrió su herencia a Meknes y exiló su familia en el Tafilalet, incluido su sobrino el príncipe Mulay Abderrahman, que tenía 14 años. Ya en su adolescencia, el príncipe Mulay Abderrahman, calidades excepcionales, lo que llamó la atención de su tío el sultán Mulay Slimán, quien le acercó y lo cuidó. Le nombró primero jefe de familia en el Tafilalet y después gobernador de Essaouira. Al final de su reinado, el sultán Mulay Slimán se le acercó mucho más, nombrándole califa del sultanato en la ciudad de Fez
y antes de morir dejó un testamento en el cual le legó el poder por voluntad propia. Al subir al trono, el sultán Mulay Abderrahman eligió residencia en Fez, pero en 1830 se rebelaron los Udaya en esa ciudad, atacaron el palacio y cerraron el Meshwar. La familia del soberano fue apartada del mundo y sin la ayuda del Caid Driss el-Girari todos habrían muerto de hambre y sed. El sultán también había caído presa en ese episodio de las humillaciones y escapó por poco de la muerte en su camino a Meknes. Después de su triunfo sobre los enemigos del Udaya, el sultán Mulay Abderrahman decidió transferir su residencia a Meknes. Es aquí donde la sirviente y concubina dio a luz el príncipe Mulay el Abbas. El nacimiento del príncipe tuvo lugar en una sala del palacio del Mahansha. Aquí empezó su historia y aquí empezó su vida. El padre de Mulay Abbas, el sultán Mulay Abderrahman, era de tamaño mediano, llevaba una larga barba negra muy estilizada con su tez de mulato. Tenía grandes ojos expresivos con un ligero estrabismo. El sultán era muy simple en sus modales y apariencia y odiaba la pompa. Además estaba muy apostado y virtuoso. Eso relata su manera de pensar y sus principios en la educación de sus hijos. El sultán quería que sus hijos se desvincularan de los gustos del lujo y adquieran valores de modestia. Además quería que fueran educados en las diferentes ciencias de la época. Por lo tanto, seguía por cerca su desarrollo físico, moral y intelectual. Se encargó de elegir tutores capaces de traerlos todo esto. Con respecto al príncipe Mulay el Abbas, el sultán su padre lo eligió una niñera que estaba muy familiarizada con el código disciplinario de la Casa Real, o sea en marroquí, Qaidat Sabdar. Esa niñera era Dada Muhani y ha rodeado el príncipe con las atenciones más delicadas, pero de vez en cuando utilizó castigos que hacen que el ojo obedezca al gran gusto de su madre y de su padre, que los ven crecer en edad, salud y sabiduría. Lo que debemos saber es que el sultán Mulay Abderrahman tenía un harem muy grande, compuesto de esposas, jerifes o de condición libre y de concubinas servientes. Por lo tanto, el sultán Mulay Abderrahman tenía un total de 52 hijos, incluidos los 5 que tenía con Rahma. Pues entonces Mulay el Abbas tenía un hermano, Mulay ben Nasar, y 3 hermanas, Lalla Nufisa, Lalla Fajita y Lalla Tahra. Cuando Mulay Abbas llegó a la edad de la razón, integró la escuela coránica del palacio, situada en el Riyad del Madrasa, dirigida por el señor Rifi, que era un fqih, es decir, una persona educada en las ciencias religiosas y que conoce muy bien al Corán. Ha reemplazado el viejo Basri y sus asesores. Para ayudarle en su tarea, el soberano alawita ordenó al Basha, jefe de las tropas Bokhari, de elegir un militar y 2 asesores del Makhzen para mantener el orden y la disciplina y llevar a cabo los castigos si fuera necesario. Mulay el Abbas era un alumno muy dócil que mostró desde muy pequeño altas capacidades de aprendizaje y tuvo calidades superiores a los de compañeros príncipes y con mucha habilidad y facilidad para memorizar lecciones. Fue en esta escuela donde Mulay el Abbas
recibió sus primeras enseñanzas y fue allí en el recinto del Palacio de Mhansa donde ha recibido los fundamentos de la educación doméstica. Así se termina ese video y a la próxima.